Hace ya casi 75 años, en 1944, un pediatra austriaco de nombre Hans Asperger realizó las primeras observaciones de niños con las características que luego determinarían o clasificarían este síndrome. En 1981, la doctora inglesa Lorna Wynne acuñó la denominación síndrome de Asperger y en 1992 fue incluido en el Manual de Diagnóstico de la Organización Mundial de la Salud. Pero no sería hasta el año 2013 cuando fuera recogido oficialmente dentro de los trastornos del espectro del autismo en el Manual de Diagnóstico de la Asociación Americana de Psiquiatría, que, como sabéis, es la que marca la pauta en este ámbito. Los estudios científicos no han podido diferenciar definitivamente entre Asperger y autismo sin discapacidad intelectual. Comúnmente se acepta que la prevalencia del síndrome de Asperger, es decir, el número de personas que lo tienen respecto a la población, es de 3,7 por cada 1.000 menores o 2,6 por cada 1.000 habitantes. Esta mañana que teníamos una rueda de prensa, hacíamos un poco los números y nos salían que en Vizcaya debiera haber en torno a unos 3.000 y pico personas con un síndrome de Asperger. Veremos luego que en Apnavi estamos tratando a 161 personas y yo esta mañana decía, ¿dónde están los 3.000, casi 3.000, los 2.800, ¿no?, que faltan ahí? Bueno, de eso estamos hablando también, de infradiagnóstico. Los niños muestran una mayor predisposición que las niñas a tener un síndrome de Asperger. De hecho, la prevalencia es de 2,5 a 3 hombres por cada mujer. De hecho, en las mujeres la manifestación del Asperger varía debido quizás a las propias características de las mujeres en cuanto a su capacidad social, comunicativa y de simbolismo, diferente a la de los hombres, y eso hace que también en ocasiones se oculte el diagnóstico entre la población femenina. Lo más habitual es que el síndrome de Asperger no se reconozca antes de los 5 o 6 años de edad, debido a que las personas que lo tienen desarrollan un lenguaje normal y eso genera un problema de infradiagnóstico. Merece una especial atención la evolución que se está observando en la relación entre discapacidad intelectual y autismo. Si hace 10 años se mantenía que la presencia de la discapacidad intelectual en los TEA era de un 60%, es decir, cada 10 personas, 10 personas con TEA, 6 tendrían una discapacidad intelectual. En estos momentos esos porcentajes se han invertido y se está hablando ya de un 40%, es decir, 4 de cada 10 tendrían una discapacidad intelectual. Y ese cambio es, entre otras cosas, el resultado de la detección precoz, de la intervención especializada y de la labor de asociaciones como Apnavi, que llevamos 40 años trabajando en este terreno. Lamentablemente, en el síndrome de Asperger, como decía hace un momento, existen múltiples factores que dificultan la identificación de su cuadro sintomático y, por lo tanto, el diagnóstico. Y eso hace que la intervención con estas personas se produzca a edad más tardía. Y eso, desde luego, es un reto que tenemos por delante, porque la calidad de vida de esas personas depende directamente del momento en el que se realice esa intervención. Entre los factores que están contribuyendo a ese infradiagnóstico, habría que mencionar la ausencia de un marcador neurológico que permita el diagnóstico rápido y seguro, es decir, no hay una analítica que nos permita, a través de un análisis de sangre u otro tipo de prueba, saber si una persona tiene síndrome de Asperger. Existen entre los profesionales diferentes criterios a la hora de evaluar y diagnosticar, y eso también genera confusión. La disparidad de síntomas que acompañan a los síndromes de Asperger, muchas veces también sumados a otro tipo de trastornos, y eso dificulta el diagnóstico. En definitiva, diagnosticar síndrome de Asperger es un proceso complejo que solo se puede hacer desde la experiencia y desde los profesionales con suficiente bagaje detrás como para saber de manera eficiente
y de manera definitiva que una persona puede tener un síndrome de Asperger. El grado de intensidad en el síndrome de Asperger varía, su sintomatología varía también de una persona a otra. Siempre decimos que en el mundo del autismo, y el Asperger no es una excepción, cada persona es un mundo, es un caso diferente. Hay personas con síndrome de Asperger que pueden llegar a la vida adulta y, de hecho, llegan con una autonomía y una independencia que les permiten una vida de un día a día bastante autónomo, consiguen acceder a un puesto de trabajo, consiguen mantener ese puesto de trabajo y son capaces de participar en la vida social, de tener interacción social. Por contra, hay otro grupo también importante de personas que tienen un pronóstico mucho peor en este terreno y mantienen niveles de dependencia bastante significativos. Tienen que acceder al mundo laboral a través de programas de inserción laboral, necesitan supervisión y apoyo de manera permanente y su vida social tiene bastantes limitaciones. Por lo tanto, nos encontramos con las dos caras de la moneda, pero al final estamos hablando de lo mismo, del síndrome de Asperger. Y otro aspecto que dificulta la evaluación y el diagnóstico de estas personas es que síndrome de Asperger es un término que se ha popularizado, es una etiqueta que se ha salido del mundo científico, del mundo profesional, para convertirse en una especie de vox populi, algo que está en la calle y todo el mundo habla con mucha libertad de síndrome de Asperger y se etiqueta mucho con síndrome de Asperger cuando realmente no se sabe de lo que se está hablando. Eso también, de alguna manera, está contribuyendo a oscurecer las posibilidades de sacar a la luz este síndrome. Bueno, conscientes de la complejidad de este diagnóstico, asociaciones como ANNAVI ponemos el énfasis en seleccionar las herramientas que consideramos más adecuadas para ese diagnóstico y combinarlas con la experiencia de profesionales que, en nuestro caso, tienen, en algunos casos, hasta cerca de 40 años de trabajo con personas del trastorno del espectro del autismo. Solo combinando esos dos factores es posible llegar a un diagnóstico veraz. El diagnóstico se hace en dos etapas. En una primera etapa se evalúa el desarrollo de la persona que es sospechosa de poder tener un síndrome de Asperger, y en una segunda fase se tiene que realizar una evaluación integral de todos los factores que intervienen en la vida de esa persona. Y eso hay que hacerlo, ese diagnóstico hay que hacerlo desde el punto de vista clínico, es decir, desde la observación del comportamiento de esa persona. Como decía antes, no hay una analítica, no hay un test que nos permita saber si una persona tiene un síndrome de Asperger. Y en este proceso la familia cumple un papel fundamental en la detección del posible síndrome de Asperger, en dar los primeros pasos para que ese síndrome pueda ser evaluado o pueda ser diagnosticado, en la comprensión y el apoyo a esa persona y en el recorrido que una persona con síndrome de Asperger va a tener el resto de su vida. Al mismo tiempo, la familia se puede convertir también en un obstáculo a la hora de realizar ese diagnóstico. Porque como muchas veces el síndrome de Asperger está en un límite, en el que no sabemos muy bien si se mueve hacia un lado de la barrera o hacia otro, como no hay una discapacidad intelectual, como el lenguaje puede ser fluido y normal, como hay muchos niños y niñas con síndrome de Asperger que están escolarizados y que estudian con cierta normalidad, evidentemente las madres y los padres muchas veces no resistimos a pensar que nuestro hijo o nuestra hija tiene un síndrome de Asperger, es decir, no resistimos a que etiqueten a nuestro hijo o a nuestra hija. Y eso hace que muchas veces se retrase el proceso de diagnóstico, porque lo único que hacemos es ocultar una realidad que nos está esperando a la vuelta de la esquina. Y en ANNAVI sabemos mucho de esto, porque hay muchas familias que nos vienen cuando ya sus hijos entran, sobre todo en la fase de la adolescencia, donde va a ser mucho más difícil ocultar o pensar que eso tiene que ver con otras cosas. Y entonces nos damos cuenta todos de que hemos perdido un tiempo precioso. Por eso es tan importante jornadas como la de hoy, días como las de hoy, en la que concienciemos a la sociedad, pero también a las familias, de que cuanto antes le hagamos frente al problema, antes tendremos la solución y mejor será la calidad de vida de las personas que puedan tener un síndrome de Asperger. Concluyo dando algunas pequeñas cifras respecto a qué significa el Asperger dentro de ANNAVI. Como sabéis, en ANNAVI tratamos todo el espectro del autismo,
Habitualmente decimos que el autismo es como un gran abanico, sujeto por un clavo. El clavo es, al final, esas discapacidades de las que yo hablaba al principio, esos factores que hacen que los trastornos del autismo tengan, digamos, unas características comunes relacionadas con la comunicación, con la interacción, con la socialización, con estereotipos y con otro tipo de factores. Pero luego, a partir de ese clavo, se despliega un abanico de enormes variedades, desde el autismo puro y duro, digamos, el autismo con personas con discapacidad intelectual, con muchísima menos autonomía, con grandes necesidades de apoyos, muchas veces sin lenguaje, hasta llegar al otro lado del abanico, donde podrían estar enmarcados los síndromes de Asperger. Al final, nosotros en Annavi cubrimos todo ese abanico. Nos da igual que una persona tenga un autismo puro duro, pueda tener otro tipo de trastorno del espectro de autismo o tenga un síndrome de Asperger. Lo que intentamos es hacer planes a medida, trajes a medida para cada una de esas personas, porque cada una de ellas es un mundo diferente al resto. Durante el año 2017, el último de que tenemos datos, en Annavi hemos atendido a 161 personas con síndrome de Asperger. Decía antes que más o menos por población en Vizcaya nos corresponderían unos 3.000, según las estadísticas de prevalencia. Por lo tanto, sigue habiendo, la mayoría de Asperger todavía está ahí oculto, está en un sitio que no sabemos dónde está, pero que lo que queremos es que vaya aflorando y irá aflorando con el tiempo. El 90% de estas personas son varones, lo cual también nos lleva a pensar que hay un diagnóstico entre las mujeres. Tendría que haber, por lógica, más mujeres entre esas personas que estamos atendiendo. Y el 70% de ellos tiene menos de 18 años, tienen entre 17 y 18 años. Decía antes también que antes de los 6 años es complicado el diagnosticar el síndrome de Asperger. En estos momentos, el 11% de nuestros usuarios de Annavi tienen diagnosticado un síndrome de Asperger. Quizás solo una pequeña cifra. En 2004, de todos los TEA que se diagnosticaron en Annavi, solo el 0,96, no llegaba al 1%, eran síndromes de Asperger. Casi 14 años después, esa cifra llega al 18%. Y este es un porcentaje, además, que va en incremento año a año. Eso es algo también que nos debe hacer pensar de lo que tenemos por delante, porque además estas personas con síndrome de Asperger requieren de unas necesidades que tienen que ser forzosamente innovadoras, muy adaptadas a sus necesidades, porque son personas con unas dependencias diferentes a lo que estamos acostumbrados en el mundo del autismo, y eso va a requerir de recursos, de iniciativas, de proyectos totalmente diferentes, algunos de los cuales tendremos que inventarnos porque todavía no están en marcha. Por lo tanto, tenemos por delante un trabajo fundamental. Bueno, esta era la idea era compartir hoy este tipo de reflexiones, este tipo de problemas y también las soluciones. Queremos que la sociedad conozca lo que hay detrás de un síndrome de Asperger, lo que hay detrás del mundo del autismo, conozca los derechos que tienen estas personas como ciudadanos que son, y sobre todo también queremos dar un mensaje de esperanza a las familias, sabiendo que en este mundo, igual que en el mundo del autismo en general, lo mejor siempre va a estar por venir. El pronóstico va a ser mejor de lo que pensamos. Y todo va a ir mejor porque la calidad de vida de nuestros hijos y nuestras hijas va a ser mejor de lo que nosotros pensamos en estos momentos. No tengo ninguna duda de que vamos a ir mejorando a pasos agigantados en ese terreno. Para que eso también mejore, necesitamos colaboraciones, necesitamos apoyos, necesitamos llegar a acuerdos, necesitamos sentirnos arropados por la sociedad y por los representantes de la sociedad, que al final son las administraciones públicas. El Departamento de Acción Social ha sido el baluarte, el referente en el mundo de discapacidad. Para nosotros es nuestro faro, es nuestro guía, es como si fuéramos un barco que está en el mar y nos dirigimos hacia él porque sabemos que ahí es donde está representada la sociedad. Estamos todos representados a través de ese departamento que de alguna manera gestiona los recursos públicos que aportamos entre todos para redistribuir entre las personas, entre los colectivos que lo necesitan.
y, evidentemente, este colectivo nuestro está necesitado de recursos para poder poner en marcha todos esos proyectos a los que me refería hace un momento. Por eso, siempre en nuestros actos, invitamos con muchísimo gusto a la Diputación Foral de Vizcaya, en su caso al Departamento de Acción Social, que hoy está aquí representado por la diputada de Acción Social, Isabel Sánchez Robles, a quien agradezco su presencia y a quien le voy a ceder la palabra para que nos inaugure esta jornada, si te parece. Bueno, eskerrik asko, Mikel. Eskerrik asko, benetan, de verdad, de todo corazón, por vuestra invitación. Un año más a esta jornada técnica, pero como decía Mikel, también una jornada conmemorativa, 40 años ya trabajando en este ámbito, y de reivindicación. Reivindicar es importante, lo que no está no existe, por lo tanto, mis felicitaciones a Navi, porque siempre sabe estar a la altura. Bueno, a la vista está, ¿no? La verdad es que la sala está llena y creo que esta tarde, bueno, pues vamos a aprender mucho y a compartir también, que es muy importante. Pero bueno, voy a comenzar formalmente también dándoos las buenas tardes en euskera y en castellano, que no lo he hecho. Buenas tardes a todos y a todas, arrastion guztioi. Bueno, Bizkaiko Foru Aldundiko Gizartekintza Sailaren izenean, eskerrik asko Asperger sindromearen nazioarteko eguna dela eta antolatu duzuen jardunaldi honetara gonbidatzagatik. Benetan, pozik etorri gara zuek entzutera, adituek diotena gogoan hartzeko, baina batez ere gizartea da, hau garrantzitsua da, sensibilitzatzeko eta autismoaren espektroko nahasten duten pertsonen inklusioa sustatzeko egiten duzuen lanean laguntza emateko. Guk, aldundi honek eta diputatu honek, argi oso argi ikusten dugulako posible dela inklusiora bidean aurrera pausoak ematen jarraitzea, zuek egunero erakusten diguzue hori. Y dicho esto, voy a replicar algo que he visto en el vídeo y es eso de somos familia, me ha encantado. Solo juntos, bueno, podremos avanzar en la resolución o mitigación de todas esas cuestiones que yo creo que Mikel muy acertadamente ha puesto encima de esta mesa hoy a la tarde, ¿no? Siempre lo hace. Yo la verdad es que cuando vengo a la inauguración de una jornada como esta siempre me siento pequeña. Lo digo de verdad, he estado en otras y bueno, pues es distinto. Me siento pequeña porque creo que hay conocimiento, en todas hay, pero bueno, la verdad es que escuchar los datos de actualidad, la información, más allá de, bueno, pues de un discurso formal, siempre resulta muy enriquecedor. Pero bueno, voy a continuar con el discurso previsto porque está también previsto de corazón y de verdad quiero agradecer a Navi la oportunidad que siempre nos brinda, la oportunidad que nos brindáis pues con esta jornada, a todos y a todas, porque yo estoy segura de que, como siempre, va a resultar muy fructífera y además, máxime, contando con una especialista como Rafaela Caballero, bueno, a quien aprovecho para darle la bienvenida a Vizcaya, porque en este pequeño país, en este pequeño territorio, tenemos muchísimas cosas buenas, pero lo más importante que tenemos y lo mejor que tenemos somos nosotros, las personas. Así que aprovecha, más allá de la jornada, a disfrutar de Vizcaya y de Bilbao. Yo soy bilbaína, que es, vamos a decir, que la capital de este pequeño pero riquísimo territorio. Bueno, deciros, más allá de este KitKat, que es un placer para mí, como he dicho antes, encontrarme de nuevo con todas y todos vosotros, con las personas con Asperger, las familias y sobre todo también, como no, con los profesionales de los distintos ámbitos, bueno, de la salud, de la educación,
que vais a ayudar a afrontar este enorme reto que Miquel ha puesto encima de la mesa, precisamente para descubrir, para ahondar y para saber qué hay detrás y qué podemos encontrar y cómo podemos resolver el futuro en un ámbito tan complicado como el del Asperger, ¿no? A la hora de conocer eso que reza el lema, ya estamos aquí desvariando, el lema, ¿no? ¿Cuál es la realidad del síndrome de Asperger? La verdad es que encuentros como el de hoy yo sí creo que son fundamentales, pero son fundamentales sobre todo para comprender, ¿no? Conocer, pues, datos, estadísticas, indicadores, tenemos muchos, pero es importante conocer, y conocer tiene un plus más, ¿no? ¿Y conocer para qué? Por conocer también, pues bueno, es una cosa muy interesante, pero conocer para aprender. Aprender con H intercalada, para poder llegar a comprender qué ocurre y de alguna manera ser más eficaces en ese diagnóstico tan necesario, escuchados los datos que Miquel ha puesto sobre la mesa, ¿no? Conocer la realidad de las personas con síndrome de Asperger, pues eso, para comprenderla y para poder de alguna manera ayudar a que todos y todas seamos más iguales y tengamos una vida plena. Y en esto de comprender, pues es importante saber quién es quién, comprender cómo se es, la manera de ser, de pensar, de actuar, en definitiva, pues de estar en este mundo, ¿no? En este mundo. Por lo tanto, comprender para aprender con H intercalada y sobre todo para incluir, para que todos seamos más iguales, ¿no? Aquello de la igualdad de oportunidades que a veces está muy manido, pues es realmente muy de actualidad y muy importante, cada día más. La verdad es que, bueno, Miquel ha dicho que somos buenos compañeros, eso he entendido yo, no lo he dicho exactamente así, pero creo que somos buenos compañeros de viaje. En las últimas décadas hemos avanzado, bueno, yo creo que hemos realizado un viaje muy interesante en la respuesta social, en general a las personas con discapacidad. Vizcaya es referente en esto, pero también en ese ámbito con las personas con con trastornos del espectro autista y con síndrome de Asperger. Y yo quiero reivindicar aquí la inclusión. Sé también que Miquel en su discurso o en su intervención ha puesto en el diagnóstico en el ojo del huracán. Es muy importante, pero también es muy importante no olvidar que una vez diagnosticados es absolutamente vital poder llegar a la inclusión plena. Y yo, como mensaje de fondo de igualdad en todos los ámbitos de esta Diputación, sí lo quiero poner también encima de la mesa, ¿no? Es verdad que en esta trayectoria pues hemos pasado etapas distintas, Miquel, porque hemos pasado de la exclusión, de la guetización, del gueto, a la inclusión, por lo menos discursivamente, y de modelos pues segregados o de segregación a otros modelos de inclusión e integración plena. Esto, independientemente de que sea efectivamente cierto, es muy importante. En esta vida hay que poner el listón y tratar de llegar a la meta. Y en ese sentido, yo creo que hemos trabajado seriamente. En cada una de estas conquistas que hemos tenido, y ahora estoy hablando como institución, en representación de la Diputación, hemos tenido aliados importantísimos y ha sido absolutamente determinante el esfuerzo de las asociaciones de familias, pues como la que representáis vosotros, ¿no? Que es AMNAVI. Sois precisamente un referente en la inclusión de personas con trastornos del espectro autista, con Asperger, hoy vamos a hablar de ello, y al final también un referente para reivindicar ordenadamente, además, con mucho trabajo y dedicación, y también un aliado para desplegar junto con nosotros, con todas las administraciones vascas, una atención personalizada, integral y de calidad a lo largo de todo el ciclo vital, si bien es verdad que para ello debe haber un previo diagnóstico. Bueno, únicamente deciros que esta ha sido una decidida apuesta de la Diputación Foral de Vizcaya, que ha contado afortunadamente con un tejido asociativo de defensa
de derechos de las personas con discapacidad clave hoy, pues como os decía, para ser un referente en materia de políticas sociales, ¿no? Y esto significa una cosa muy sencilla. Más allá de la problemática del diagnóstico, significa hablar de algo muy importante desde la política. Y digo desde la política y no del politiqueo, de las políticas públicas. Hablar de derechos, de plenos derechos de las personas con discapacidad en clave de igualdad, ¿no? Derecho con mayúsculas, derechos con mayúsculas. Bueno, la verdad es que en esta Diputación Foral estamos encantados de hablar de diferencia, ¿no? La diferencia riqueza, porque todos y cada uno de nosotros somos diferentes, cada uno de nosotros y nosotras. Somos únicos y al final, bueno, pues contamos con capacidades diversas. Hay mucho no diagnosticado, Miquel, que es diverso en cuanto a sus capacidades y tiene un diagnóstico de absoluta normalidad y no tiene ninguna discapacidad. Por lo tanto, la realidad es rica y fundamentalmente hay que tener en cuenta que cada persona es única. Y en este sentido queremos reiterar nuestro compromiso, el compromiso de la Diputación en ayudar a todos los vizcaínos y vizcaínas para que tengan la oportunidad de desarrollar sus proyectos de vida, cada uno el suyo. Esto suele sonar muy político. A mí hasta cuando lo digo, ahora, cuando os lo estoy contando, me suena muy teórico. Pero de verdad que es una convicción y es una realidad y por eso estamos y por eso trabajamos. Con nuestras dificultades también, que las tenemos, no las vamos a negar, pero ese es el propósito y sobre todo la convicción. Y en ese convencimiento yo creo que hemos podido avanzar juntos y bueno, creo que debe de ser nuestro propósito firme, fundamentalmente porque así se mide, de esta manera se mide el éxito de nuestras sociedades, se mide teniendo en cuenta que personas con capacidades diferentes, incluidas las personas con síndrome de Asperger, pues tienen capacidad de integración. Es decir, se mide viendo cómo se integran como miembros de pleno derecho y, sobre todo, como miembros valiosos de nuestra sociedad. Así que, por eso, nuestro empeño en poner los proyectos de vida de las personas en el centro de las políticas públicas, porque así seremos capaces de atender necesidades compartidas y, sobre todo, atender los deseos y las expectativas propias, las expectativas individuales y únicas que, como cualquiera otro de nosotros, tienen las personas pues, que tienen síndrome de Asperger. Y eso es lo que realmente dará sentido a su vida. Decíamos, comprender, conocer para comprender, mejorar calidad de vida y, por extensión, la vuestra, de las familias, ¿no? Yo creo que esto puede ser una enorme ayuda. Tenemos claro que queremos seguir conquistando una sociedad como territorio, ya hablo, más cohesionada, que dé más oportunidades a quien menos tiene, que es fundamental, Miquel, crear nuevas fórmulas con las que podamos responder a los nuevos retos que se nos plantean como sociedad, y uno muy importante es precisamente, bueno, pues el colectivo de personas con síndrome de Asperger y, sobre todo, a mí me ha preocupado mucho algo que ha dicho Miquel a lo largo de su intervención, ¿no? Y es el diagnóstico. O sea, la posibilidad de que existan muchísimas más personas sin diagnosticar de las que en principio tenemos testadas. Entre tanto, y mientras avanzamos en eso, yo creo que hay que tener una enorme sensibilidad y empatía como sociedad para comprender y para aprender. Al final, estamos hablando de personas con talento, personas con dignidad y derechos y personas enormemente valiosas para nuestra sociedad. Así que yo solamente voy a lanzaros una invitación. Vamos a romper barreras, vamos a romper estereotipos negativos. Detrás de ocultar situaciones también hay estereotipos negativos. Dar normalidad a determinadas situaciones suele ser una consecuencia de estereotipos negativos y eso yo creo que, bueno, retrasa el diagnóstico temprano, que es vital en ese tipo de cuestiones y, en definitiva, tratar de avanzar al máximo
en la inclusión, en la recuperación, en la normalización. Y bueno, solo deciros una cosa, nadie dijo que fuera fácil y no lo es, todo lo contrario, pero lo vamos a conseguir, ¿no? Poquito a poco y trabajando 40 años ya de pasado y un futuro, bueno, sin límite. Solo quiero reiterar un compromiso en el trabajo diario, que es el que realmente tiene ROI, proporciona rentabilidad, no faltar el apoyo de la Diputación, nuestro apoyo a AMNAVI ni nuestro apoyo a las personas con Asperger en Vizcaya para que seáis vosotros y vuestras familias lo que queráis y que viváis como queréis vivir. Al final, solo estamos hablando de vivir una vida plena, digna y, sobre todo, elegida. Es muy importante esto de elegir, que no te imponga nada. Por lo tanto, autodeterminación. Autodeterminación. La capacidad de poder decidir. Esa es la Vizcaya que nosotros queremos, la que no deja o no debe dejar a nadie fuera, una Vizcaya inclusiva, una Vizcaya que solo avanza con todos y todas y solo así vamos a ser una sociedad más justa. Y desde aquí, Miquel, mi agradecimiento y reconocimiento a AMNAVI. Bueno, para empezar, como asociación de referencia, la asociación de referencia en Vizcaya, en nuestro territorio es AMNAVI, pero sobre todo agradeceros que seáis el clavito del abanico, que seáis el clavito del abanico, es muy importante, eso es fundamental, no solamente para la Diputación Foral de Vizcaya, sino para toda esta sociedad, componemos todas y todas, y recordad, somos familia y espero que sigamos siéndolo. De verdad, eskerrik asko, espero que esta tarde vaya todo genial, viendo cómo está el salón, entiendo que el interés es máximo y espero que de esta jornada también, bueno, pues aunque sea una tarde solo, salgan conclusiones que nos permitan a todos trabajar en esa senda, que es la de, bueno, guerra, ¿no? Guerra de Asperger. Venga, eskerrik asko. Muchas gracias, diputada. Efectivamente, somos familia, somos una gran familia y como además de vizcaínas y vizcaínos todos somos de Bilbao, a fin de cuentas, ¿verdad? Es el centro del universo. Y como somos de Bilbao, pues he de decirte que probablemente AMNAVI, como dice el anuncio de la cerveza, probablemente seamos la asociación de autismo más grande de Europa, lo cual es decir del mundo. Pero siendo de Bilbao, eso no tiene mucho mérito. Y respecto al conocimiento, efectivamente, si a nosotros algo nos gusta y algo cuidamos, es el conocimiento. Y si de algo estamos orgullosos es del conocimiento. Y la joya de nuestra corona es el conocimiento. Y el conocimiento son nuestros profesionales, que son los que más saben con diferencia sobre el mundo del autismo y son los mejores profesionales sobre el mundo del autismo. Y nuestras madres y nuestros padres, que son catedráticos en autismo, todos, por ninguna universidad, pero porque no se han puesto a sacar el título. Así que, sin más, vamos a pasar, si os parece, a la segunda parte, Montse, espera un segundo, a la segunda parte de la jornada, donde ya vamos a entrar en materia. Se va a hacer en dos partes, vamos a contar para ello con 4 mujeres. En AMNAVI el tema de la paridad nunca ha sido un problema. Bueno, empieza a ser un problema para los hombres, Las mujeres en AMNAVI siempre han sido el motor de la asociación y lo seguirán siendo. Y como podéis ver, lo que hay fundamentalmente en AMNAVI son mujeres, pero mujeres además con mucha garra. Por lo tanto, nosotros hemos superado ese problema. Así que, sin más, voy a ceder el turno a Montse Clavero, que es la coordinadora la responsable del área clínica de AMNAVI, a Rafaela Caballero, que es catedrática de psiquiatría, perdón, profesora todavía, ¿no? Profesora todavía, pero será catedrática, de psiquiatría infantil de la Universidad de Sevilla, para que inicien la parte segunda de la jornada. Cuando queráis. Gracias a todos. Eskerrik asko.
Arratsaldeon, buenas tardes. Jardunaldiarekin aurrera egiteko, Rafaela Caballero egingo du hurrengo aurkezpena. Rafaela, aquí a mi lado, a ver si le cojo el truco a esto del micro, es, como decía nuestro presidente Miquel Pulgarín, psiquiatra, profesora titular de Psiquiatría Infantil, directora del Máster de Atención Temprana de la Universidad de Sevilla, investigadora sobre oteopatogenia de los trastornos del espectro del autismo, responsable del Grupo Andaluz de Investigación en Psiquiatría Infanto-Juvenil, miembro de comités científicos de distintos congresos nacionales e internacionales sobre salud mental infanto-juvenil y atención temprana, colaboradora con Asperger Sevilla y con la Federación Andaluza. Y a pesar de eso, cuando yo la llamé, no me puso ninguna pega. Le dije, mira, ¿qué te parece si vienes al día de conmemoración del síndrome de Asperger? ¿Y qué día lo hacéis? Ah, bueno, pues mira, el jueves día 15. Dice, bueno, no importa, al día siguiente me voy a Washington. Pero ¿qué más me da viajar de Sevilla a Madrid que de Bilbao a Madrid? Así que ya veis que es una persona muy accesible. Y bueno, sin más, le paso la palabra. Un pequeñito asunto sobre la organización que ya nos ha explicado Miquel, que hablará Rafaela. Luego invitaremos a subir a dos personas, dos mujeres, que nos hablarán de su visión, cada una de ellas, sobre el síndrome de Asperger. Y que sepáis que luego se abrirá un turno de preguntas. Tenéis dentro de esas preciosas bolsas que tenéis en los asientos unas tarjetitas que nos podéis hacer llegar con vuestras preguntas. ¿De acuerdo? Pues sin más. Ahora sí, Rafaela, por favor. Sí, ¿ahora? Sí. Buenas tardes y agradecer a Navi la invitación. Sí, tengo aquí. Y bueno, y la bienvenida un poco de todo el grupo de ASNAVI, que la verdad es que he estado muy poco tiempo, pero me lo he pasado muy bien con ellos. Y yo creo que voy a empezar un poco. Yo tengo un problema que me enrollo mucho, y entonces probablemente no me dé tiempo a terminar toda la ponencia. Intentaré controlarme, pero como Monse, yo soy muy... Yo le he dicho, sí, pero me dice, sí, pero hablas de esto, y de esto, y de esto, y esto. Y digo, pero si tengo 45 minutos, ¿cómo quieres que hable esto? Y dice, tú habla. O sea, que yo, donde llegue, más o menos llegaré. O sea, que... Y si me queda alguna parte por decir, pues así otra vez me invita y veo Bilbao, que esta vez no he visto nada. Así que, bueno, yo creo que, como ha dicho el presidente antes, el problema del Asperger es que desaparece en la estructura, en el conocimiento, pues porque primero porque el autismo que señala Kanner aparece en 1945, cuando después de la guerra, y porque además Kanner se va a Estados Unidos y ahí ya el marketing funciona magníficamente bien. El Asperger se queda en Alemania y ahí se quedó. No se pudo conocer más. Solamente cuando los rescata Lorna Wynne, Fritz, Gilbert, empiezan a moverse en la línea. Esa diferencia, sorprendentemente, si miráis y si queréis estudiar o mirar un poco los criterios que se señalaban para el Asperger, eran muy similares al autismo y yo, con un poco de suerte, veo esto. Vale. Si lo veo, esperaros que no veo nada. ¿Dónde está para pasar? Ahora. Vale. Hace que trabajen y durante mucho tiempo se empieza a plantear los criterios para el Asperger con una diferenciación. Es decir, no puede haber retraso cognitivo, no puede haber retraso en el lenguaje y, por lo tanto, es todo aquel que tenga rasgos autistas que no tengan esto, pues sería Asperger. Ahí lo que pasa es que empiezan a aparecer los TGD no especificados, aparecen otro tipo, los trastornos esquizoides, etcétera, etcétera, y se lían un poco hasta que ya se va poco a poco delimitando bien el síndrome. Yo
no veo nada, pero bueno, con un poco de suerte no. Pues ahora. Bien, ¿qué cumple? Yo creo que quiero que entendáis que el síndrome de Asperger es un trastorno autista. Si no entendéis el síndrome de Asperger con un trastorno autista, no lo vais a entender nunca, porque esa es su dificultad. El problema es que no va añadida a las otras dificultades que se dan en el trastorno autista que hoy por hoy se ha diagnosticado hasta ahora, que era ese retraso intelectual o esa discapacidad intelectual asociada y esa discapacidad o alteración en el lenguaje que era asociada y que se decía que formaba parte de la estructura autística cuando es comórbida a ella. Si nosotros quitamos esos dos elementos, nos vamos a quedar con una estructura autística básica que es la misma en todos. Y eso es lo que fundamentalmente tenemos que entender. Me da igual que sea un Asperger, que sea un autista, porque los criterios son los mismos. Porque en realidad estamos hablando el mismo cuadro, es decir, estoy hablando sobre un solo cuadro. Una alteración primaria en la interacción social, no soy capaz de tener amigos, fracaso en el uso y la comprensión adecuada de las pautas verbales, no verbales de comunicación, no tengo capacidad en la reciprocidad social y emocional, tengo una actitud muy poco flexible ante los cambios, tengo rituales a veces elaborados, poco funcionales, intereses inusuales, bien porque son muy raros, bien porque tengo una cantidad de ellos que supera la normalidad, los movimientos repetitivos y estereotipados que pueden ser muy evidentes o no. Características del lenguaje donde lo que está afectado no es el lenguaje, es decir, no es tener un vocabulario, no es tener un lenguaje expresivo y comprensivo normalizado, es que no comprenden el significado del ambiente, que no es capaz de anticiparse a hechos o vivencias relacionadas y, por lo tanto, tener esa comprensión social necesaria para la comunicación, no entender gestos ni expresiones faciales, tener un desarrollo verbal muy bueno, sin embargo, no soy capaz de expresar la afectividad y la emoción, que la siento, pero que no soy capaz de poner nombre. No, eso de que no son afectivos, eso es mentira. Son muy afectivos, de una manera diferente y que además les cuesta poner nombre a esa emoción que tienen dentro. Y como nadie se la puede explicar, porque lo que le explicamos no lo entienden, pues es todavía más complicado para ellos decir, esto es, de hecho, cuando usas juegos y cosas de estas, lo que le estás enseñando son las emociones, o cuando todos habréis visto la película esta de los niños de, ¿cómo se llama?, los dibujitos animados, esas de que son el miedo, sí, eso es del revés, ¿no? Bien, ahora mis niños Asperger me dicen, hoy estoy como Ira, rojo y malo. Hoy tengo miedo. Hoy estoy triste, como tristeza. Y además adoptan la posición de tristeza para andar. Pero entonces han visto lo que es. Lo han identificado y le pueden dar nombre. Eso se puede hacer con emociones relativamente fáciles, pero ¿cómo expresas de una manera o cómo le haces entender que puede estar, pues, odio, pero en realidad no estoy odiando? Todas esas emociones que nosotros tenemos, que nos cuesta trabajo a nosotros identificarlas, imaginaros a ellos que tienen que identificarla y ponerle un nombre a algo que no saben exactamente qué es. Bueno, esa es la dificultad en la comunicación y no en el lenguaje. Si empezamos a cambiar lo que hasta ahora estábamos trabajando, podemos entender muchísimo mejor lo que es el síndrome de Asperger y lo que es el autismo en sí. Porque si no, nos dejamos llevar por la visión antigua, que es un poco lo que señaló el presidente, esa visión donde el 60 y el 70% tenía retraso asociado, porque en realidad lo que tenían era un retraso comórbido, pero que no era en sí la estructura autística, era lo que tenía asociado. Y además tiene un componente genético que lo explica, pero nos vamos a centrar en esto. El patrón de comportamiento normalmente es ese interés estereotipado y es importante que lo veáis porque cuando son raros lo vemos muy bien. Si yo colecciono arena de los parques, pues soy un poco raro. Y si mi madre me coge las bolsas y me guarda en bolsita, en un armario, la arena de
de los parques a los que voy, pues la madre también es rara. Cosa bastante normal en las estructuras autísticas porque tienen un componente familiar evidente y hereditario. No necesariamente el síndrome de Asperger, pero sí una vulnerabilidad social y de dificultad que se mantiene y que cuando conocemos a un niño Asperger, conocemos a su padre, a su madre, al abuelo a veces, ves que se parece. No es igual, no tiene el diagnóstico, no lo cumple todo, pero se parece bastante. Entonces, por eso es importante, porque la intensidad, hombre, si te dice, colecciono cromos de fútbol, todos los niños coleccionan cromos de fútbol. Tampoco porque coleccione cromos de fútbol nos vamos a plantear que tiene un interés. Pero si le preguntas cuánto y te dice que tiene 1.500 y que lo que le gusta tener es 25 de cada jugador de delantero, 30 cuando es el defensa y solo quiere un portero, pues ya no es una colección normal, ya es tiene una intensidad un poquito extravagante que sí cumple ese criterio. Y si nos quedamos con, solo le gusta la colección de Pokémon, todos les gustan los Pokémon, pero cuando tienen libros y libros de Pokémon y bolsas de Pokémon, pues no es normal porque la intensidad es lo que marca la patología. Normalmente son muy inflexibles a la rutina y a veces tienen rituales no funcionales o manierismos motores. Los manierismos motores tenemos el problema de que estamos acostumbrados al aleteo. El aleteo, normalmente, si algún Asperger tiene aleteo, lo tiene de pequeño, 3, 4 años. A partir de los 4 va desapareciendo y muchas veces no le queda, salvo que le quede algún tipo de movimiento o algún tipo de situación que lo que hace es que le libera de la ansiedad, que es el gran problema que tiene el mundo del autismo. Esa ansiedad orgánica y distinta de la ansiedad que podemos tener nosotros, porque su nivel de arousal, su nivel de actividad es más alto que el que tenemos nosotros. Eso hace que tenga muchas sensorializaciones, es decir, mucha hipersensorialidad auditiva, táctil, olfativa, gustativa, de cualquier tipo, que genera ese nivel de ansiedad posterior y que vais a ver que en determinados momentos de la vida del niño va a hacer que le tachen de diferentes cosas a lo largo de la vida, porque el Asperger es hiperactivo, maleducado, tímido, insoportable, etcétera, etcétera, etcétera. Yo cuando le dicen 17 veces maleducado en los últimos 3 años, digo, este es un Asperger, porque siempre está maleducado, aunque el pobre se porte muy bien y se quede sentado no se levante de la silla, pero es muy maleducado porque dice las cosas fuera de lugar en el momento más inoportuno a la persona más inoportuna. Entonces, que es un poco la fava con la que, digamos, se mueve. Normalmente, la cualitativa ya la conocéis todos, el contacto ocular. El contacto ocular es lo más complicado que tiene un Asperger para mantenerlo. El contacto ocular es difícil, les crea angustia, lo aprenden y lo miran y lo hacen porque se enseña, pero difícilmente se relajan mirándote la cara. De hecho, no suelen relajarse y buscan estrategias. Te mira la nariz, te mira para la ceja, la derecha, a la izquierda, para que más o menos pienses que estás mirándolo en el sitio adecuado, pero le cuesta mantenerse. La expresión facial, el no usar gestos, el no tener esa capacidad imitativa en el gesto, determinadas posturas corporales que hacen que parezcan raros y, de hecho, cuando los veis al principio, cuando vais a ver que son como más robotizados, les cuesta mucho el movimiento y se asocia a una dificultad motora que parece que está metida también dentro del síntoma, dentro del síndrome, y que en muchos niños que tienen retraso mental no se da. Entonces, es algo que hay que valorar. No pueden tener buenas relaciones con compañeros, normalmente depende del nivel de inteligencia, depende del compañero que tiene, se puede relacionar con 2, 3 que sean o parecidos a él o totalmente distintos a él. El más malo de la clase, el más travieso. ¿Por qué? Porque ese le permite no tener que pensar. Yo soy muy amigo, normalmente son amigos de los más hiperactivos. ¿Por qué? Pues porque el hiperactivo no le pregunta, el hiperactivo dice para allá, para acá, y él hace, pues perfecto, no tiene que complicarse la vida. El hiperactivo le va a decir lo que tiene que hacer, él va detrás corriendo, es súper feliz y encima no tiene que preocuparse de comunicarse porque al hiperactivo le da igual. Él manda. O sea que, entonces,
Ese es el típico amigo que se suele echar o el que es un poquito distinto. Ese que es distinto, él se siente cómodo, porque ese distinto también está solo. Por lo tanto, nadie le va a molestar porque a él eso de que vengan 4 o 5 como que se pone nervioso y se va. Pero si se busca uno raro que esté con él, perfecto, están los 2 juntos, los 3 como mucho, y lo dejan en paz y él es feliz. Entonces, ese punto lo tiene, ¿no? Normalmente le comparte disfrute, sí. Lo que pasa es que compartir disfrute, y yo creo que a vosotros, por lo que me han contado los de Bilbao, a vosotros como a nosotros, los de Sevilla, pues somos un poquito jaleosos. Y somos un poquito así, más bullangueros, y nos gusta mucha gente. Bueno, y yo creo que si fueran de Soria serían más felices, porque se relacionarían, no tendrían tanta fiesta con tanta gente, y entonces es mucho más fácil manejarse un poco con ellos, ¿no? Normalmente, después cuando aprende, les gusta compartir cosas. Y tienen, tienen interés. Lo que pasa es que el interés es relativo. O sea, yo le voy a enseñar a mi padre, pues la lavadora, los componentes de la lavadora, pero yo no le voy a enseñar a mi padre el gatito, o lo que normalmente otro. Y a veces como muchas veces cuando enseño cosas raras me miran como una cara como diciendo, ¿este niño qué le pasa? Pues yo no le enseño más nada. No es que no quiera compartir, es que encima no me echan cuenta. Cuando los padres ya lo saben, los pobres se ponen muy contentos, le enseñen lo que le enseñen. Pero inicialmente cuesta muchas veces entender qué está diciendo este niño enseñándome estas cosas tan raras. O montándose en el ascensor 17 veces porque le gusta el sonido de subida y bajada del ascensor. Que lo único que dice este niño, hay que ver, vámonos, no sé cuánto, y no piensa que es que realmente está enseñándote lo bien que se escucha y lo bien que se está en un ascensor. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que llevar. Y la ausencia de reciprocidad, ¿vale? Eso es todo lo que entraría en un trastorno autista, es lo que vosotros miráis, la DSM-4, la CIE-10, etc. La DSM-5 tiene una cosa, para mí, buena, tiene sus inconvenientes, pero tiene una cosa muy buena, que dice, si yo quiero que un niño sea autista, tiene que cumplir todo. A mí no me vale que el autista, el TGD no especificado prácticamente aquí no existe. Aquí lo que se dice, o eres autista o no eres autista. Podrás ser un autista grave, menos grave, leve, pero tienes que tener todas las cosas y se evita el meter en un paquete a niños que no lo son, porque tienen otras cosas. Aunque es verdad que salen algunos que tienen dificultad social sin que realmente pertenezcan al mundo del autismo. Entonces, debe tener activo muchos niños socialmente inapropiados, dificultad para compartir experiencias y afectos, dificultad en las relaciones de amistad, no coordinar el lenguaje con la conducta no verbal, dificultar el uso del contacto ocular, la ausencia de expresividad, el uso de gestos, dificultad para adaptarse a situaciones sociales variadas, dificultad para compartir juegos de ficción y ausencia de interés en relaciones y tendencia al aislamiento social donde realmente se relaja y está más cómodo. Pero es que lo tienes que tener todo. Si no lo tienes, no eres un trastorno autista. Es mucho más específico, es mucho más claro y nos marca, junto con este grupo, las conductas verbales repetitivas, que muchas veces cuando se ponen nerviosos salen, si están relajados no las vas a ver, pero cuando se ponen muy nerviosos las conductas verbales repetitivas es, y esto no sé cuánto, y esto no sé cuánto, que es cuando los padres dicen, es que es un pesado, es que es repetitivo. Y está continuamente con el mismo, la adherencia a rituales motores, los intereses obsesivos y sobre todo, y es muy importante que se le da el valor que tiene y que hasta ahora no se daba, se sabía, lo valoramos nosotros, pero no tenía, que es la hipo y la hiperreactividad a los estímulos sensoriales, auditivos, táctiles que os hemos dicho. Porque eso es lo que en un niño autista se va a ver en primer lugar. Y eso se ve en cualquier momento de su vida. Eso se ve con 1 año, con 2 años, con 3 años. Los hay que con 4 pueden desaparecer, pero están. Y eso es que forma parte del autismo. Es que necesitamos que se valore. Hay muchas cosas en el autismo que no se valoran porque no hemos quedado con un planteamiento un poquito obsoleto y tenemos que mirar las cosas con más perspectiva. En el trastorno del espectro del autismo
¿qué pasa en esta clasificación? Esta clasificación tiene una cosa para mí buena. Dice, vale, este es el autismo. O sea, el niño que tenga esto es autista. Ahora, todos los autistas no son iguales, evidentemente. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Pues vamos a ver si ese niño tiene una afección médica o una afección genética que de alguna manera pueda estar influyendo en esa estructura autística. Y la tienes que marcar. Tú dices trastorno autista con afectación médica o genética o con un factor ambiental conocido, muy llamativo, o un trastorno neurológico de otro tipo. Tú tienes que especificar si hay algo médico que esté ahí y que de alguna manera pueda ser la etiología. Después tienes que especificar en cada uno de los rasgos que os he marcado la gravedad. Es decir, es muy grave porque necesita mucha ayuda, prácticamente es dependiente de esos niveles. Necesita una ayuda muy notable, necesita ayuda notable o necesita una ayuda leve. Es decir, que es un niño que a pesar de tener todo esto es bastante funcional y no necesita que se le dé ayuda, sino que con pautas él puede medio funcionar, que sería el Asperger más leve. Fijaros que sigue siendo autista, no ha cambiado, pero lo que ha cambiado es la gravedad en función de la necesidad de otro. Después tenemos que especificar, y esto es importante y lo ha señalado antes muchas veces el presidente, es, ¿tiene dificultad intelectual? ¿Sí o no? Porque yo tengo un trastorno autista con discapacidad intelectual comórbida y muchas veces genéticamente comórbida, ¿o no? No está. ¿Bien? ¿Tiene? Siguiente punto. Ese niño autista, imaginaros que no tiene discapacidad intelectual. ¿Tiene un problema de lenguaje o no tiene problema de lenguaje? Si tiene problema de lenguaje, si fijáis, o no lo tiene. Si no lo tiene, estamos con un autismo que sería prácticamente lo que es un Asperger. Si tiene un autismo con una discapacidad intelectual, estaríamos viendo muchos de los autistas que hasta ahora habíamos estado diagnosticando. Y si tiene un problema de lenguaje, nos vamos a encontrar con niños que a lo mejor la discapacidad intelectual inicial no está, porque su desarrollo motor es absolutamente normal, su desarrollo cognitivo en las primeras etapas de su vida es bastante normalizada, pero que ese lenguaje, esa ausencia de lenguaje hace que el aprendizaje sea tan malo que al final tiene una discapacidad intelectual secundaria a la dificultad lingüística. Por lo tanto, fijaros que tenemos que trabajar con 3 herramientas antes de plantearnos el diagnóstico de autismo. Cuando hablamos de Asperger, ¿qué tenemos? Un trastorno autista sin ninguna dificultad intelectual y sin ninguna dificultad lingüística, salvo la comprensión social y la comprensión de determinadas situaciones que hemos señalado antes. ¿Vale? Bueno, pues esa es la estructura con la que nosotros tenemos que hacer el diagnóstico. Ahora, es la misma clasificación que va a aparecer con el CIE-11. Mucho más, está pensada para el tratamiento, puede ser dura, pero esto nos sirve y nos ayuda mucho a plantearnos el programa de tratamiento de cada niño. Por lo tanto, los trastornos del espectro autista, el trastorno autista, con este criterio va a ser muy severo, mínima comunicación, ningún interés en socialización, un aislamiento social profundo, una conducta muy ritualizada, con un interés muy restringido y además con unos intereses en el funcionamiento muy altos. Puedo tener lenguaje, pero no me interesa nada. Y si eso además impide que yo me relacione con el mundo, al final va a pasarme factura en mi vida posterior. El moderado, algunos intentos de comunicación muy inapropiados, alguna interacción, el aislamiento social, tiene rituales, interferencias, pero bueno, puedo funcionar. Nos vamos a encontrar el leve. Bueno, es raro, como montones de personas, muy raro, no friki, el raro de los friki, ¿vale? Y ese raro de los friki, con un estilo de comunicación muy inusual, muy apegado a la familia, que es capaz de tener amistades y que es funcional, hasta cierto punto, bastante funcional, es el que pasa desapercibido. Su vida a veces es un calvario porque no entiende nada y no entiende muchas cosas que le suceden alrededor, aprende por mimetismo, porque suelen ser muy listos,
Y si es mujer, es la persona, yo creo que de las personas que pueden sufrir más. Porque es querer ser como los demás, imitar algo que no entiende, sentirse, buscar la necesidad de tener amigos, la necesidad de pertenecer a algún grupo, porque eso es lo que hacen las niñas. El niño es distinto. El niño muchas veces dice, a mí me da igual, se va. La niña no. Eso forma parte de nuestra estructura como mujer. Hay además una diferencia y eso se ve. El niño autista y la niña autista prácticamente son iguales hasta los 9 años. Cuando llega el periodo más cercano a la menarquia, cuando empiezan a aparecer las hormonas femeninas, empieza a haber un cambio en su forma de ser. Su forma de ser es ahora mucho más ansiosa, mucho más depresiva, y le hace que tenga menos autoestima, que lo que antes podía darle igual ya deja de darle igual y que se siente pez fuera del agua, no sabe dónde está y busca caminos estrambóticos para pertenecer a lo que sea y donde sea. Y se mete no en un lío, sino en 200 líos. O se queda en la silla, es la tímida, que todo el mundo dice, qué buena es, pero qué tímida, que está siempre sufriendo porque quiere ser algo que no puede ser. Y que cuando llega a su casa, pues es el monstruo, es el monstruo de las galletas porque le da un ataque de ansiedad del control que ha tenido que tener durante todo el día en el colegio, que algunas, si pueden, tiran todo lo que pueden, algunas lo tiran. Otro es una pelea continua, necesita pelearse. ¿Con quién se va a pelear? Pues con mis padres. ¿Por qué? Pues porque son con los que me puedo pelear, con los demás no hablo. Entonces busco a mis padres, busco a mis hermanos, busco la sensación de liberarme de la angustia, porque yo lo he pasado muy mal, porque estoy todo el día controlándome. Y cuando llego a mi casa me tengo que descontrolar, porque si no me daría un infarto, aunque fuera una niña chica, es la sensación de angustia. Entonces eso es complicado, en la mujer es muy complicado. ¿Qué pasa? Que a la mujer se le diagnostica normalmente de depresiva. Cuando son mayores dicen que es un trastorno de personalidad límite, porque como tiene las subidas estas de agresividad, las bajadas de depresiva, la mayoría ya cuando tiene la edad, trastorno de personalidad límite, que es el cajón desastre cuando uno no sabe qué tipo de trastorno de personalidad tiene. Vamos, eso para que lo sepáis. Todos los límites pensad si tiene algo más. Y el esquizoide, no, el trastorno de personalidad esquizoide se lo ponen más a los hombres, las mujeres no. A las mujeres nos tocan los límites porque a las mujeres siempre nos toca lo más feo, eso está claro. Y después un interés, intelectualmente son fantásticas y pueden que su interés, y ahí es importante también el enfoque de tratamiento, si el interés es funcional y se agarran a ese interés funcional, van a poder hacer una vida adecuada. Si el interés que tienen es no funcional, se quedan muy afectadas. Con lo cual, muchas veces, como sabéis que los intereses restringidos van subiendo, bajando, subiendo, bajando, si encontráis que tienen un interés restringido adecuado, pillarlo, favorecerlo, porque esa puede ser su vida futura. Porque ese interés puede ser donde pueda ser muy buena trabajando o donde pueda tener lo suficiente para poder agarrarse y que sea más funcional o normal, a pesar de que estamos utilizando un elemento, digamos, patológico, pero que muchas veces nos merece la pena. Después hay un grupo que dice que realmente esta patología, cuando puede estar sin tener clínica, o sea, ser como una especie de síntoma subclínico, o una especie de variante de la normalidad. Yo muchas veces los síntomas subclínicos lo que lo veo es en esas familias que son todos raros, que el abuelo es parecido pero no es parecido, que la madre se parece pero claro no tuvo el síndrome de Asperger, pero que es raro y sobre todo en mujeres se da, porque normalmente, pero en hombres, yo la mayoría de mis Asperger, los padres, las madres dicen, hay que ver que me he casado con un Asperger y no me he enterado. Y, bueno, a mí me sirve para decir, pues si tú te has casado, ¿por qué no se va a casar otro con tu hijo?
tiene las mismas posibilidades de tener una familia, tampoco vamos a plantearnos. Pero realmente cuando tú en las asociaciones, cuando tú trabajas con la familia, tú te das cuenta de cómo es, de las dificultades, y cuando el padre, cuando empieza a decir el niño, y pues yo digo, bueno, ¿y le pasa esto? Y dice, bueno, pero es que a mí me pasaba igual. Digo, bueno, no pasa nada. Y se queda así y dice, esto es culpa mía, ¿no? Digo, hombre, no, esto es una genética que no pasa directamente, porque cuando hablamos de genética no estamos hablando de algo que se hereda y se hereda la enfermedad, se hereda rasgos de personalidad, de más o menos volumen más grande, de mayor o menor estrategia dentro de la familia. Uno es aislado, otro es un obsesivo, otro es un poquito maniático, pero que eso no determina. Es la unión de todas esas estructuras la que de alguna manera cuando se activa, porque esto tiene que ver con la genética y con la activación de proteínas, cuando se activa esos genes que lleva la familia siglos y que algo lo activa, ese algo que lo activa lo que lo convierte en la enfermedad. Y parece que esa es un poco la línea en la que ahora mismo se está trabajando genética, porque parece que tiene que ver mucho con todos los aspectos ambientales que están haciendo pequeñas mutaciones activando proteínas. Pero bueno, eso es otro tema. Yo dije que no iba a hablar de salud, así que poco. Bueno, ¿qué es lo que es importante entonces? Pensar que la heterogeneidad del trastorno se mueve en esa sintomatología que hemos estado viendo. Y eso se ve en todos los estudios longitudinales de trayectorias del desarrollo. Ahí es cuando tú te das cuenta de qué tengo, en qué acabo y qué cosas puedo hacer. Y estos son los primeros estudios. Además, son estudios que se hicieron antes de aparecer la DSM-5. ¿eh? Son estudios que sí han servido a la DSM-5. Estos son, es bastante bueno. Y lo que ellos se plantean, el grupo que hace todos los estudios longitudinales, se plantea, vale, el espectro autista es muy amplio. Pero yo en el espectro autista, y no estoy hablando del diagnóstico, estamos hablando de, yo voy a tener un niño con trastorno autista, ¿esto señala? No sé. Sí, yo estoy hablando del espectro autista, niño con muy mal pronóstico, que trabajemos lo que trabajemos, mejora su calidad de vida por la autonomía, porque le damos, pero que tienen mal pronóstico, que la mejoría está pensada más para el trabajo con el retraso, con la discapacidad intelectual, más que con la estructura autística, y tenemos ese niño con un CI muy bajo, menor de 50, que no tiene lenguaje y que cuesta mucho trabajo sacarlo. Después, aquí ya te puedes ir, en esta franja te vas moviendo si tiene. Después tenemos, cuesta. Y después tengo un grupo, que antes se metía el TGD no especificado, que son esos niños que parecen que tienen rasgos, pero que a medida que van avanzando, que trabajamos con ellos, se van disminuyendo. Es ese 1%, 10% que siempre se sale del espectro autista y que nadie sabía por qué. Porque en realidad no estaba dentro de la estructura autística, estaba en un problema de comunicación social y no estaba aquí. Y ahí están muchos TOC, muchos esquizoides, muchos esquizotípicos, más de personalidad que se quitan y que se quedan en esos rasgos. Y después tenemos el gran grupo. Este gran grupo tiene dos dificultades. Cuando yo tengo, lo que habíamos hablado antes, un trastorno autista que tiene un CI no verbal buenecito, es decir, que son niños que intelectualmente están bien, inicialmente, pero que no tienen lenguaje. Por lo tanto, a largo plazo, yo voy a tener un niño con un retraso porque no va a poder aprender por culpa de esa dificultad. Pero si yo a este niño le trabajo lenguaje y le estimulo, voy a hacer que suba a ese niño con TEA que tiene un CI no verbal promedio y buen nivel de lenguaje donde estaría la estructura de Asperger. Por lo tanto, hay un grupo, pensar que esto es un 20, 25%, pensar que esto es un 10 y pensar que el resto está aquí. Y por lo tanto tenemos la posibilidad de, si hacemos un buen tratamiento y una buena detección precoz antes de los 3 años, para que el lenguaje debe estar antes de los 6 años, podamos convertir este grupo en este grupo. Ese es el objetivo realmente del tratamiento. O sea, este es el objetivo, convertir a este grupo
de trastorno autista en que sean de alto funcionamiento, en que sean Asperger y en que puedan normalizarse en su patología. ¿Siempre va a ser Asperger? Por supuesto. ¿Siempre va a ser autista? Por supuesto. Pero no es lo mismo ser un autista con posibilidades de una buena autonomía, de un trabajo, aunque sea protegido, a no tener ninguna posibilidad, y que esto depende exclusivamente del tratamiento que tengamos, porque por desgracia esto depende del tratamiento que demos, y de la edad en la que lo diagnostiquemos. Entonces, sí es verdad que vaya a encontrar autismos muy severos y que aunque consigamos que tenga algo de lenguaje, hay niños que tienen lesiones porque hay electroencefalogramas alterados, etcétera, que hacen que el lenguaje sea malo. Pero bueno, con ese porcentaje siempre lo vamos a tener. Siempre vamos a tener niños que tienen encefalitis, siempre vamos a tener niños. El problema es que tenemos la posibilidad de que esto no ocurra. Bueno, esto hace que cuando tú analizas el autismo, empiezas a buscar las comorbilidades y dices, vale, yo en la comorbilidad del autismo tengo, desde el punto de vista conductual, la impulsividad y la hiperactividad, y esta impulsividad y hiperactividad en el niño autista no es igual que el TDAH. Yo no creo que exista una comorbilidad con TDAH. En mi experiencia, la comorbilidad está con el Down, con el déficit de atención, con los problemas de coordinación motora, que es un subtipo de autismo que predice la posibilidad de que tengas un TEA cuando eres pequeñito y que se asocia normalmente antiguamente se llamaba disfunción cerebral mínima. Tienen afectación de función ejecutiva, desorganización, muy alterado y que requieren un programa añadido de neuropsicología a nivel de organización, estructura y estimulación neurocognitiva, que es lo que más mejora a este grupo. La agitación y agresión como conducta, y lo único que está diciendo esto es que tiene ansiedad. Recordar, eso es lo que siempre tiene el Asperger. El Asperger lo que tiene es ansiedad, no tiene otra cosa. La agitación puede ser enorme, la agresión puede ser enorme, incluso el autismo, lo único que tiene es ansiedad. Y se bloquea o se expande. Esta situación es la que nos vamos a ver a nivel conductual. Esto es la causa y esto es lo que siempre tenéis que buscar. Después nos vamos a encontrar los aspectos comórbidos cognitivos, tener trastorno de lenguaje, tener un problema de retraso mental. Por lo tanto, muchas veces hay que coger el retraso mental y darle la estimulación que se le daría a un síndrome de Down. Y a lo mejor hay que meter, por eso digo que hay que pensar lo que tenemos. Todo esto son los genéticos que hay, demostrado. Eso genético es el 30%, solo el 30% de los trastornos autistas. Solo. El 70% sigue en blanco. Y estos son lo único que hay en algún tipo de relación metabólica, por ejemplo, con hiperserotoninemia, afectación, que son pequeños biomarcadores que solamente se señalan en un 40%, un 35%, con lo cual tampoco me sirve. El electroanormal, ¿dónde se da? En los niños que tienen problemas de lenguaje y en los niños que estén gravemente afectados. Por lo tanto, todo niño que tenga un problema de lenguaje hay que hacerle un electro y descartar que no tengamos asociado un cuadro polipunta honda en sueño que se asocia con bastante frecuencia. Y si tiene retraso mental, probablemente no solamente lo tengamos con 2 o 4 años, sino que cuando llegue la adolescencia vuelva a debutar con crisis epiléptica. Esto hay que controlarlo. Y esto es lo que ha llegado, estas son las comorbilidades médicas, la constipación. Vamos a ver, hay un subtipo de autismo que tiene asociado una afectación genética relacionada con el gluten, un tipo, 5%, donde lo que tienen es una celiaquía, que se detecta por una de estas genéticas, vamos, que se utiliza para detectar la celiaquía. Este niño le quitas el gluten y se pone muy bien, no del autismo, se pone muy bien de la celiaquía. Evidentemente, no le duele nada, no tiene ansiedad, está más atento, el punto motor está mejor y, por lo tanto, empieza a funcionar muy bien el tratamiento. ¿Se ha quitado el autismo? No, mire usted, lo que se le ha quitado es que era celíaco y se le ha puesto un tratamiento para la celiaquía y se ha puesto muy bien. Y si nosotros fuéramos celíacos estaríamos andando por las esquinas muy mal, con muy mal aspecto y dirían que tendríamos algo grave. No nos dirían autistas porque somos muy mayores, pero así.
Entonces, esto ha generado una visión de este mundo que se gira siempre entre la enfermedad crónica, donde es la búsqueda del dinero, y yo creo que es importante marcar las cosas y que no nos dejemos llevar por ese grupo, que si fuera verdad todo lo que dicen, llevan 50 años publicando cosas. Si yo tuviera algo hace 50 años, tendría ya el premio Nobel, si eso era la razón. Si no se lo han dado, será por algo. Así que yo me salto todo eso, porque lo único que quería señalaros esto, la importancia de la dificultad y sobre todo esto, de verdad, esto, yo sé que me voy a pasar, pero esto lo tengo que contar. Lo más importante en los niños con trastorno autista, en todos los que tengan el CI mayor de 70 y también el de menos de 70. Lo que pasa es que el de menor de 70, como es tan grave la afectación, la posibilidad de epilepsia y de eso, siempre hay que mirarlo. Los dos van a tener trastorno de conducta y sintomatología hiperactiva, pero no una sintomatología hiperactiva no quiere decir que se tenga un TDAH. Vuelvo a lo mismo. Pero lo que sí se tiene... anda ya. Adiós. ¿Qué he hecho? ¿Estoy para atrás? Sí. No, aquí. Lo que sí vais a tener es mucha ansiedad y mucho cuadro depresivo secundario al bullying que todos van a tener en secundaria. No hay un autista ni que sea de alto funcionamiento, incluso a los moderados, que no tenga bullying en secundaria. La tiene, no nos enteramos, eso es otro tema, pero les pasa. Y eso, de cara al colegio, hay que valorarlo, porque además, pensar una cosa, tenemos que pensar como ellos y no como nosotros. No le hacen nada, lo único que le dicen es, anda, me pegan todos los días. Es que lo único que le dicen es, tú cállate, mamá, no soporto el ruido. Y eso, para ellos es un acoso. La vivencia es la de ellos, no es lo que nosotros pensemos. Pensar que estamos trabajando con sensorializaciones. Es algo así, y eso me lo dijo una experiencia. Dice, mira, me he dado cuenta que mi hermana no puede soportar cuando yo cojo una tiza y se la pongo en la pizarra y se tapa los oídos como yo y grita, déjalo, déjalo. Y yo le explico a mi hermana, eso es lo que a mí me pasa cuando la gente me habla muy cerca o cuando me tocan. Y mi hermana me ha dicho que eso es asco. Y entonces, pues a mí me da asco los ruidos. Pero es una manera de entender un poco lo que le pasa. Hay muchas comorbilidades que yo no voy a entrar aquí, ni esto tampoco, son las cosas. Recordar, el Asperger, el trastorno autista en preescolar, es un hiperactivo, no tiene atención, tiene mucha rabieta, es muy agresivo. En la escuela es un niño que no sabe, porque es muy tímido y no se sabe relacionar con nadie. Y en la secundaria es el mundo más horrible para ellos. Es conflictivo porque todo se lo toma mal, todo lo vive mal, tiene un nivel de estrés y de desorientación, se agobia, está desorganizado, pierde el material, no sabe, era un tío listo que funcionaba con la memoria, se ha caído al suelo, no es capaz de organizar todas las cosas que tiene estallido de cólera porque llega un momento en que se harta que le toquen y que le digan, y el día que le toca a su mejor amigo y le dice, le pega un empujón que lo mete contra la pared, el único amigo que tenía. Porque está harto que los demás estén siempre tocándolo y buscándole las cosquillas. Y por lo tanto, o tengo esto, y lo más normal es que tengamos una víctima que sufre en silencio, que le genera una gran ansiedad y que no podemos ayudarle. Yo siento no poder seguir porque si no, no llego yo a Madrid. Y sí quería recordaros el DAM, es la impulsividad, la hiperactividad como sobreactividad, retraso motor y la hipotonía motora asociada, ¿vale? Y la comorbilidad sintomática es la irritabilidad, la agresividad, la autolesión, la presencia de TI. Lo único que nos está diciendo es que tiene mucha ansiedad y este es el gran problema de los Asperger. Tienen una gran ansiedad, miedos, cambian con la edad, estrés asociado, interferencia vital, van pasando con la edad, mantiene ese problema internalizante, la ansiedad externalizante, la agresividad. Si eres una niña,
te quedas sin lo externalizante y te quedas con el internalizante, la depresión, la ansiedad, sin poder salir, salvo en casa. Empiezo a tener la afectación de función ejecutiva, me desorganizo, no soy capaz de poner las cosas en orden, todo es un lío, incluso hasta narrar lo que me ha pasado, porque todo el lenguaje lo tengo en la cabeza y no lo ordeno. Y acabo con el diagnóstico de TDAH. Aquí tengo uno y aquí tengo otro, y por en medio me quedo sin mi diagnóstico de Asperger. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Se nos ocurren a todos muchas preguntas. Todo el mundo tiene esa tarjetita que si la rellena y la levanta, alguien se la recoge y la traerá a la mesa cuando acabemos de hablar. ¿De acuerdo? Ahora yo voy a pedir un aplauso ya, pero ya, porque van a subir dos personas muy valientes, dos mujeres que van a hablar cada una desde su perspectiva del trastorno de Asperger. Y que todo esto que nos ha contado estupendísimamente Rafaela lo vamos a ver con claridad meridiana. Nos van a ayudar a entenderlo muy bien, porque así, con las vivencias de cada quien, es la mejor forma de entenderlo. Por favor, Irina, Rebeca, por favor. Rebeca. Bueno, muchas gracias. Y vamos a empezar con Irina González. Le voy a pasar el micro, a ver si soy capaz y si no, nos movemos, ¿verdad, Irina? Ah, perfecto. Muy bien, pues Irina, te cedo el turno. Hola, buenas tardes. Como ha dicho Monse, soy una mujer de 34 años, Asperger. El año pasado conseguí el diagnóstico y este año la discapacidad. Para conseguir todo esto ha habido un largo proceso en el que fui totalmente dirigida por la que fue mi psicóloga. Cuando hablo de un largo proceso me refiero a que lo que veis ahora mismo delante vuestro antes no existía, ni física, ni mental, ni mucho menos emocionalmente. Después de pasar por muchos profesionales, me encontré con una psicóloga que supo ver más allá de la superficie y empezó a tratarme. Su tratamiento era total, profundo, que incluía el cuerpo, el mente y el alma. Para llegar hasta aquí me ha tenido que empujar y dirigir. Todos, me imagino, que tenemos hábitos, mecanismos de defensa. El mío era quedarme en casa. Cuesta mucho salir de la zona de confort. Ahí te sientes seguro, me sentía segura. ¿Y eso qué consecuencias tuvo? Pues una dejadez total. No te cuidas a ti misma. Como no sales de casa, no cuidas ni tu comida, ni ropa, el sueño, el aseo, etc. No vives. Y tenemos que añadir el otro factor, tomar en cuenta al otro. Ver al otro. Eso suele ser imposible en algunos momentos. Así que ni siquiera te planteas que puedes molestar a los demás con tu dejadez y que eso te trae que te aíslen aún más. Empecé el tratamiento a los 26 años, cuando decidí volver a la universidad para terminar la carrera. Debo decir que sin ella, la psicóloga, no hubiera terminado la carrera. Ella me ayudó empujándome y explicándome, entre otras cosas, lo que el profesor de turno me estaba pidiendo y que yo no entendía. Por ejemplo, había en una asignatura que yo en el examen mezclaba dos asignaturas. Para mí era lógico, pero para el profesor no, y seguramente tenía razón. Y el profesor no lo aceptaba, me decía que estaba mal, pero tampoco sabía explicarme qué era lo que hacía yo mal.
La ayuda de la psicóloga consistió en explicarme qué era lo que estaba yo haciendo mal. No me decía qué poner en los exámenes o en los trabajos, porque yo estudié la carrera en euskera y ya no sabía. La ayuda que me dio era que rompiera con mis hábitos y mi estructura, al menos flexibilizar un poco mi mente, mi lógica. También me han tenido que enseñar otras cosas, como las normas no escritas, que todo el mundo conoce y sabe, pero que nadie les da voz, nadie las explica. También tuve que aprender a manejar el espacio personal, porque eso de que se te acerquen mucho cuesta. También cómo dar la mano, por ejemplo, en señal de saludo, pero sobre todo abrazar. Mi psicóloga me tuvo que enseñar a abrazar, porque yo no sabía abrazar. Cuando alguien me abrazaba, a mí me sobraban los brazos, hacía así, no sabía qué hacer con ellos. Siempre me han dicho que no soy cariñosa, pero eso creo que me lo dicen porque soy una chica. No he oído que cuando describen a un chico o niño, el que sea cariñoso o no sea una característica importante. Los chicos son los desapegados e independientes y las chicas las cariñosas y apegadas a la familia. Yo no entraba en ninguno de esos grupos. No era cariñosa, pero tampoco era como un chico. Así que estaba un poco perdida por ahí. Quizás no soy la persona más cariñosa del mundo, pero también tengo sentimientos, aunque sean diferentes y no puedo verbalizarlos porque se aturullan. Pero poco a poco estoy mejorando mi lado emocional y, por ejemplo, la forma en la que lo estoy consiguiendo es, por ejemplo, bailando. Para conseguir esto, primero tuve que aprender a escuchar la música de verdad. Cuando yo escuchaba la música me centraba en cada instrumento. Para mí la música no era global, no era total. Entonces, ¿eso qué hacía? Que fuera incapaz de asimilar el ritmo. Si tú te centras solo en la batería, no puedes bailar. Pero hoy, después de conseguir globalizar eso, he conseguido bailar bachata, salsa, vals, merengue y continuamos. Nunca voy a ser una bailarina profesional, eso que quede claro. Pero me defiendo. Y esto me sirvió para conectar con mi lado emocional, con mi hemisferio emocional. Y el ejemplo es que mi padre falleció hace 5 años. Y el año pasado, el Día del Padre, lloré por su recuerdo. Era un sentimiento diferente, uno que nunca había identificado o sentido hasta ese momento. Y ahí comprendí que algo estaba cambiando, que estaba consiguiendo cambio dentro de mí. Antes de que mi psicóloga me dirigiera a FNAVI, primero tuvimos que pasar por el Centro de Salud Mental de Adultos para un diagnóstico, porque se necesita el informe del psiquiatra. Tardamos 2 años, porque lo que allí encontré fueron muchos obstáculos. Primero, la duda de si era cierto que tenía problemas. Luego me decían que no había pruebas para detectar específicas para adultos y cuestionaban mis motivos para ese diagnóstico. Y por último, cuando ya no cuestionaba el diagnóstico, o sea, estaba claro para la persona, me dijo por qué quería yo ese diagnóstico, por qué quería yo esa etiqueta, que iba a aparecer en todos mis papeles. Y yo le dije, si fuera coja no podría ocultarlo. ¿Qué diferencia hay? Le dije que también necesitaba saber qué era y cómo funcionaba, que tenía el derecho a conocerme. Y después de toda esa batalla, de todo ese proceso, conseguí un posible diagnóstico de Asperger. Me pareció todo este proceso una lucha sin motivo, solo por el simple hecho de querer un diagnóstico.
Fue muy estresante y frustrante. Me parecía totalmente irreal la situación. Quien me tenía que dar un diagnóstico era la que tenía miedo, no yo. Sinceramente creo que es más lógico que unos padres o una paciente tengan miedo, pero el médico no. El médico lo tiene que tener claro. Lo que es más importante, si yo no hubiera tenido a mi psicóloga detrás apoyándome y motivándome, hubiera dejado el primer obstáculo, porque sentía que era como darme contra una pared. Esto solo deja una pregunta: ¿cuántas personas se han quedado en el camino? Bueno, con este informe acudí a FNAVI, primero al área de consultas, y en la primera entrevista, haciéndome una prueba, la psicóloga del centro me quitó el posible y se quedó en el Asperger. Y de ahí, con la ayuda del área de apoyo a familias, me dirigí a la discapacidad. Pero todo esto tiene una historia. Reconozco que yo he pasado por unos cuantos psicólogos, pedagogos, logopedas y orientadores. Algunos dijeron que yo simplemente no servía para estudiar, que nunca iba a poder terminar mis estudios, pero a pesar de todas las dificultades conseguí llegar hasta la universidad. Esto lo conseguí primero porque tengo una gran memoria, sobre todo por temas que llamen mi atención. Segundo, la cabezonería. Es cierto que pueden ser un problema en algunas ocasiones, pero también tiene alguna que otra ventaja. Tercero, me expreso muy bien a través de la escritura. Mi adicción es los libros. No los cuento, no sé cuántos tengo. Y por último, yo desde pequeña aprendí a pasar desapercibida. Es muy fácil. Aprendes a quedarte callada incluso cuando tienes dudas y no entiendes algo. Te callas porque intuyes que hay algo diferente en ti. Ves a tus compañeros y ves cosas que para ti son incomprensibles y que para ellos es lo más normal del mundo. Además, para los demás también resulta evidente que eres diferente y un blanco fácil con el que meterse. Por eso también aprendes a esconderte. Yo al principio, de pequeña, cuando se metían conmigo, respondía pegando, agresiva. Pero dejé de hacerlo porque veía que no funcionaba. Así que aprendí a aguantar. Es cierto que tuve una profesora bien intencionada, su intención era muy buena, pero su método no fue el indicado y consiguió lo opuesto. En una tutoría reunió a toda la clase comentando que si seguían metiéndose conmigo, eso solo haría que mi armadura fuera más fuerte. Eso hizo que las chicas enseñaran aún más. Desde el principio, la Icastola dijo que algo me pasaba. Por eso me llevaron a esos profesionales. Pero nadie profundizó, se quedaron en el exterior. Fui etiquetada como muy tímida y perezosa. Lo que trataron de cambiar conmigo y mejorar, por ejemplo, fue el hablar más alto, pronunciar mejor. Mi vocabulario era bastante bueno, pero la pronunciación había que mejorarla. Y no deseo a ninguna niña todas las copias que tuve que hacer yo para primero escribir más grande. Luego, cuando hacía demasiado grande, escribir más pequeño. Y luego cambié la letra. Eso provocó que intentaran cambiarme la letra, pero ahí salió mi cabezonería y no lo consiguieron. Yo era consciente que era diferente a los demás, porque, por ejemplo, cuando me llamaban gorda, yo no entendía el porqué y me preguntaba por qué me lo decían a mí si había gente más gorda que yo alrededor. Mi lógica. Tengo que decir una cosa muy importante. La cabezonería y la memoria puede que me ayudaran a llegar hasta la universidad, pero estando allí las cosas se complicaron. Yo no sé sintetizar y asociar ideas. Hacer un esquema me resulta muy difícil, aunque conseguí hacerlos, pero estudiar de ellos, imposible.
Yo necesito todo un texto, yo necesito toda la información. Puede que me quede con los detalles menos importantes, pero los necesito. He mejorado un poquito en eso, pero es muy complicado. En la carrera llegué a un punto que no aguantaba más. Por eso lo dejé 2 años. Volví porque iban a cambiar la legislación. Venía a Bolonia y yo no quería perder todo lo que había conseguido. No, reconozco que no estaba muy motivada, pero por suerte me encontré justo en ese momento con la psicóloga, que me empujó en la dirección correcta. Toda la vida he tenido la sensación de que algo era diferente en mí, que no era como los demás. Por eso, aunque fuera incómodo y cansado sociabilizar y que no sabía cómo hacerlo, buscaba amigas. La adolescencia. Por no estar sola, los adolescentes normales tienen amigos. Y eso que hizo, que yo aguantara de todo. Seguía la corriente. Lo normal es quedar con tus amigas, hacer confidencias, etc. Bueno, lo de las confidencias en mi caso no. No sé cómo funcionan los chicos, pero las chicas en grupo, si no les sigues la corriente, te marginan. Y hubo situaciones, por ejemplo, cuando discutían entre ellas, me pedían que tomara parte por alguno de los bandos, pero yo era incapaz de hacerlo porque veía los pros y los contras de ambas partes. Y eso les sacaba de quicio a las demás. Mi neutralidad, me lo echaron en cara muchas veces y al final llegó un punto que dejé de salir con ellas y me quedé sola otra vez. La soledad es muy conocida y a veces bastante más amable. He tenido trabajos, pero nunca he trabajado en lo que he estudiado. Reconozco que ponerme en el lugar del otro es un poco difícil para mí. Además, para hacer un trabajo puede que yo vaya un poco más despacio que una persona normal. Mi ritmo es un poquito más lento, pero no me impide realizar el trabajo. Si me explican lo que tengo que hacer y cómo hacerlo, yo lo entiendo y puedo hacerlo. No soy tonta, solo que mi ritmo es lento. Por eso, la etiqueta que tanto querían evitarme es algo positivo para mí, porque a la hora de un trabajo, el que me contrate sabe a quién tiene delante. Sí, es posible que no quieran cogerme, pero puede haber otros motivos. También ser mujer hace que te rechacen en los trabajos. Siguen preguntándonos a las mujeres en las entrevistas si queremos tener o no hijos, aunque no sea legal esa pregunta. Esa etiqueta, como la llaman, también me vino bien a la hora de hacer un viaje con unas amigas. Cuando le expliqué lo que soy y que cuando, por ejemplo, yo físicamente no aguantaba, porque a mí la tensión, la ansiedad, he tenido ataques de ansiedad, pánico y depresión, hace que mi cuerpo se ponga rígido. Y eso físicamente es mucho dolor. Entonces, cuando físicamente no aguantaba, les pude decir, oye, seguir vosotras, que yo me uno a vosotras en un momento. Antes no podía hacer eso. Antes, cuando no lo sabía, no podía hacer eso. Tenía que seguir adelante. Y acababa medio muerta. Además, a esa rigidez tenemos que añadirle que soy torpe. Ahora he mejorado un poco. Tengo un poco más de equilibrio. Soy torpe. Y mi resistencia física tampoco es muy potente. Así que hay que tener en cuenta esto, que físicamente también tenemos problemas. Y quiero añadir que si desde pequeña hubiera sabido qué era lo que me ocurría y hubiera recibido ayuda, mi vida y mi evolución hubieran sido completamente diferentes. Daros cuenta que a mí este día me dijeron las sospechas cuando tenía 30 años. Ahora entiendo la diferencia y puedo explicarla a los otros si quiero y que ellos decidan qué hacer.
El poder tomar decisiones sobre qué hago y con quién ahora sí me iguala al resto de las personas. Ahora cuento con el apoyo de Aznavi y confío seguir avanzando. Yo he aprendido mucho con mi psicóloga. Ha sido un largo proceso y muy duro, donde hemos tenido que trabajar mucho. Por ejemplo, a comunicarme, porque mentalmente puedo tener muchas cosas que decir, pero que salgan de forma coherente es complicado. Y está claro que siendo adulta se puede mejorar, pero si se empieza desde niños, desde niñas, lo que se consigue evitar es dolor, mucho dolor. Y malos entendidos y la frustración, porque es muy frustrante y muy doloroso ver que no puedes, que no eres como los demás y no sabes por qué. Y es una responsabilidad que tiene la sociedad, porque te dicen que si eres Asperger eres menos válida, que tienes problemas. No es cierto. Esa etiqueta que la sociedad no acepta bien hace que, por ejemplo, yo, cuando me lo dijeron, no quise saberlo, no quería esa etiqueta, no la quería, la rechazaba. Tuve que trabajar mucho y aceptar mucho. Y digo que es una responsabilidad para la sociedad, para los padres, para los niños, para mí, para los Asperger, para los profesores y especialistas, que dando voz, estando atentos, sin miedo, decir, oye, pasa algo, tenemos que hacer algo. Se le evita a los niños el dolor. Y podrían mejorar, vete a saber tú, no tendría límites lo que podrían mejorar. Mira, por mi parte, actualmente soy voluntaria en Aznavi y estoy aprendiendo a dar y no solo a recibir, porque sí, dicen que nosotros, los Asperger, solo sabemos recibir, cierto, en algunos casos más que en otros, pero sí es cierto. Pero también se puede aprender a dar, a devolver. Y quiero terminar con un mensaje, que todo es posible y todos, siendo nosotros mismos, tenemos algo que aportar a esta sociedad, tenemos algo que dar, todos. Quiero dar las gracias a la psicóloga y a todos ustedes por estar aquí y por escucharme. Bueno, yo no tengo muchas palabras que añadir después de esto, así que, como hay quien tiene mucho más que decir que yo, os presento a Rebeca del Collado, que es quien, desde otra perspectiva que ella se encargará de explicar, va a continuar hablando. Rebeca, por favor. Okay. Hola, buenas tardes. Irina me ha dejado un poquito tocada, pero bueno, mi motivo para estar aquí es contaros en breve, un breve resumen de mi vivencia como madre de una niña con Asperger. Un síndrome invisible para mí durante sus primeros 10 años de vida. Ya que ese motivo para mí, permitidme que lo lea, que os lo lea para hacerlo de una manera ordenada. Cuando mi hija era pequeña, nos dijeron alguna vez en el colegio que les preocupaba que siempre estaba sola en el patio. A nosotros nos apenaba y preocupaba, pero no veíamos nada más extraño ni éramos conscientes de que quisiera decir que podía tener dificultades. Habiendo una psicóloga en el centro escolar y sabiendo que tenía un primo diagnosticado de autismo en el mismo colegio, creo que solamente se fijaron en ese hecho, que es una consecuencia de algo, pero no se preguntaron por las posibles causas, como ha comentado anteriormente Irina. No nos lo dijeron, o sí, cuando la profesora nos hacía este comentario,
quiero que sepáis que no es suficiente para los padres. No podemos entender algo así dicho sutilmente. Es un mensaje emocionalmente muy duro que se necesita hablar claro. Para que nos llegue el mensaje o hagamos algo al respecto, lo mejor hubiera sido que nos derivasen a un centro especializado si ya creen que saben de qué se trata. Yo reconozco que habíamos visto sola a nuestra hija en el patio, pero no se te pasa por la cabeza que tenga ningún trastorno, solo te duele, te quedas extrañada. En realidad, esos signos que veíamos los achacábamos a que estaría enfadada con el mundo por nuestra separación de sus padres cuando ella tenía 2 años. Le habíamos visto en muy pocas ocasiones hacer algún aleteo, pero pensábamos que le copiaba a su primo, porque ella no era como él. Así que descartábamos que fuera autista. Y además no sabíamos que existía el síndrome de Asperger, un síndrome aún casi transparente entonces. Le fueron encasillando como la niña rara de clase desde muy pequeña y comenzó el bullying. Luego piensas que su comportamiento asocial es por el bullying, siempre pensando en otras causas que no eran las correctas. Como veis, necesitamos que nos orienten los profesionales del tema. Ojalá nos hubieran explicado claramente desde el principio que era recomendable acudir a un terapeuta y ojalá lo hubieran diagnosticado enseguida, porque mi hija se hubiera ahorrado muchísimo sufrimiento, incomprensión, dureza al reñirle por no hacer cosas que no podía hacer, por pensar que su hipersensibilidad eran caprichos tontos, etcétera, etcétera. Ella y todo su entorno se lo hubiera ahorrado y habríamos ganado todos esos años para comprenderla y apoyarla, poder ayudarla, y no todo lo contrario. Nuestra hija quería pasar desapercibida. Cuando se le acercaban niños o niñas en el patio, ella ponía cara de ¿qué querrá? No me gusta que se me acerquen, quiero que se vayan. No lo pasaba nada bien. Quería que estuviéramos a solas, tranquilas, la relación de uno a uno. En realidad, todo esto ocurría desde bebé. Quería estar a solas con sus padres y sobre los 3 años ya rechazaba y empujaba con sus bracitos cuando se me acercaban para mantener una conversación. Se sentía abrumada entre tantas expresiones emocionales, verbales o no, y les echaba, les alejaba y me hacía señales para irnos donde no hubiera gente. Como madre, siempre se me solía acusar de sobreproteger a mi hija y tener demasiados miramientos con ella. Yo sabía cosas sin saber que las sabía, por lo que algunas las llevaba a la práctica y otras no. Pero en realidad era ella la que me mostraba las cosas, lo que tenía que hacer, y sin embargo siempre intenté que actuara como los demás niños o seguir las rutinas que conoces para educarla, lo que muchas veces solo sirvió para que ella sufriera, se sintiera totalmente incomprendida y yo preguntándome por qué no veía a mi hija feliz. Sentía que mi hija no soportaba los ruidos, ni las visitas en casa, donde todos esperaban alegría y cariño, por su parte, donde yo tenía que pedir, por favor, que no alzaran la voz y me respondían que era una exagerada, que la niña tenía que acostumbrarse a los ruidos, al jaleo, a la vida cotidiana ya desde bebé. Pero yo sabía sin saber que sabía, sin tener los conocimientos profesionales, pero sentía claramente. Y sabía que tenía que guiarme por esa intuición para que mi hija no sufriera, aunque me supusiera alejarme de las personas que no la entendían. A veces te resistes e intentas que se adapte a la normalidad, pero no daba buenos resultados. Para ella el ruido era dolor, estrés, las caricias molestas y prendas de ropa que para ella eran una angustia que entraran en contacto con su piel. Pero todo esto lo hemos comprendido cuando sabes el diagnóstico y te explican lo que significa. Y entonces echas la vista atrás, con mucho dolor de todo lo vivido, todo lo que no entendías, todo lo que habrá sufrido nuestra niña. Empiezas a encajarlo todo. Ya con 6 años, por poner un ejemplo, en un cumpleaños infantil, su padre y yo tuvimos que sacarla de ese lugar y abrazarla durante más de 1 hora para que se le pasara el estado de nerviosismo y angustia que tenía.
Un grupo de niños la arrinconaron en una esquina y se unieron para tirarle todas las bolas al mismo tiempo. Ella no lo entendió como un juego y no sabía reaccionar ni defenderse. Hace poco me dijo que no le gusta el proceso del comienzo de hacer amigos, pero le gusta y le hace muy feliz tenerlos. Tiene tantos sentimientos como cualquier persona sin el síndrome de Asperger. Si hubiéramos sabido el diagnóstico de nuestra hija cuanto antes, no hubiera vivido muchas cosas como esta, porque lo hubiéramos tenido en cuenta para que no lo pasara mal, para evitar las consecuencias que suponía para ella y para su entorno, porque ya que se da perfecta cuenta de quiénes son las personas que la entienden y las que no. Y ella va descartando a las que no la conocen de verdad o no aprenden su idioma. Ella dice contigo sí o contigo no, con mucha rigidez. Y es que hay que tener en cuenta que lo pasa muy mal cuando está rodeada de personas a las que no entiende o no saben interactuar con ella. Como nos han dado el diagnóstico a los 10 años de nuestra hija y solo tiene 11, aún no conocemos todos en la familia su idioma, su forma de sentir o de dirigirnos a ella. Esto tiene muchas consecuencias en el entorno familiar, ya que personalmente me pierdo muchos momentos con mi familia o amistades, porque mi hija no quiere estar en una situación donde haya personas, incluso a las que ella quiere muchísimo, que tienden a no dirigirse a ella porque no saben cómo hacerlo. Y como dice ella, mamá, no quiero ir. Total, allí parece que soy transparente. También hay que decir que necesitan y reclaman muchísima atención y que están mejor con un máximo de 2 o 3 personas al mismo tiempo. Al no entenderla, se suele tender a relacionarse menos con ella y ella necesita muchísimo ese cariño y comprensión, puesto que no les gusta sentirse solas, aunque no lo parezca. Se muestra dura y segura de sí misma en un entorno que ella siente hostil, pero la realidad es que tiene terror a la soledad y a la oscuridad. De ahí, ahora entiendo, las pesadillas y el levantarme hasta 15 veces en una noche hasta casi sus 5 años. Si le levantas el tono o es un tono autoritario para que obedezca, se bloquea, se pone tan nerviosa que se le olvida cualquier cosa. Se ralentiza en lo que le estés pidiendo, por lo que todo hay que decírselo de una manera muy clara, breve y dulce a poder ser, y así se consiguen los mejores resultados y la conexión con ella. Yo como madre creo no haberme sentido culpable conscientemente de hacer lo que yo consideraba con mi hija, a pesar de que los demás me dijeran que la maleducaba, etc. Pero sí que me alejaba de esas personas porque me estresaban y no me estaban ayudando ni sabían de qué se trataba. Hoy, un año después de saber el diagnóstico, aún estamos aprendiendo a entender muchas cosas porque es muy complejo. Las cosas van despacio y vas entendiendo cuando las cosas ya han ocurrido, pero al menos estamos bien asesorados en Abnavi. Mi hija está haciendo un tratamiento individual que le ayuda a ella a entender a su entorno familiar y al mundo en general, y a nosotros, que sabemos a quién acudir siempre que lo necesitamos. A día de hoy, la pregunta de si haces bien las cosas como madre o padre creo que es incompleta, que está mal formulada. La pregunta yo creo que es si hago bien las cosas conociendo a mi hija, a nuestra hija, porque todos somos seres individuales diferentes y no tenemos que ceñirnos a un patrón cerrado, sino precisamente al revés, un patrón abierto, a moldear, flexible. Si ella necesita beber con pajita o comer las verduras en puré, son batallas en las que no hay que entrar porque no son importantes para nosotros, y sí para ella, porque le hacen posible beber o comer. Hay que decidir en qué batallas entrar y en cuáles no. En una batalla que sí entro, por ejemplo, es en que aprenda a poner o quitar la mesa, a pesar de que se lo tenga que recordar todos los días de su vida.
¿Qué dice ella de esto del Asperger? Nuestra hija llegó a APNAVI a los 10 años, derivada por una psicóloga a la que llevábamos entonces para ayudarla con el bullying que había recibido en el colegio anterior. Ella sabía que era muy diferente y un día se acerca a mí y me dice: «Mamá, yo soy muy rara». Nosotros acabábamos de conocer su diagnóstico y yo aún estaba pensando cómo decírselo porque veía que necesitaba respuestas, que alguien le explicara todo. Le dije: «Bueno, cariño, todos somos un poco raros, diferentes». Y me responde: «Ya, mamá, pero yo soy muy, muy, muy rara y no entiendo las cosas que hacen los demás». Entonces hablé con su psicóloga de APNAVI y con el Departamento de Apoyo a Familias y me dieron una guía de qué decirle y cómo hacerlo. Para entonces me había enterado de la serie del protagonista que es o hace de Asperger, La teoría del Big Bang, de Sheldon Cooper, y decidí ver juntas un episodio a ver qué le parecía. Le encantó conocerlo y sigue encantadísima. Cuando lo empezamos a ver, me miraba sonriéndome y me decía que le recordaba a dos personas, a su primo y a ella. Y dio en el clavo. No pasó mucho tiempo para que me volviera a comentar que tenía muchas manías y que era muy rara, y a preguntar por qué los demás actuaban de una manera que ella no entendía. Entonces reconocí el momento, era el momento de decírselo. Le recordé el personaje que tan bien le había caído por su ingenio, por ser tan gracioso y por parecerse tanto a ella en muchas cosas. Y le dije: «Cariño, ¿te acuerdas de Sheldon Cooper, de la serie que vimos juntas el otro día? Pues me he enterado que Sheldon tiene una forma de ser diferente». Y me hice ilusionada: «¿Y yo tengo la misma forma de ser que Sheldon, mamá?» Y yo le digo: «Pues creo que sí, cariño». Y se emocionó, de contenta, y le dije que esa forma de ser tenía un nombre y era Aspi. Ella, emocionada, pregunta: «¿Entonces yo soy Aspi como Sheldon?» Y al verla tan contenta, ya le dije que sí, claro. Que ella quería ir al cole para contárselo a sus amigas y todo el mundo. Creo que aliviadísima de saber la respuesta a todas sus preguntas de una sola vez y de saber que no está sola, que hay más personas como ella y que había conocido una y estaba encantada. Hoy en día sigue aprovechando en cuanto conoce a alguien explicándole que ella es Aspi. Cómo me alegro de habérselo explicado, porque desde ese día ella no se siente rara, se siente especial. ¿Pero está todo resuelto con esto? No. A partir de aquí a nuestra hija le han pasado muchas cosas positivas. Tengo que decir que gracias al área de asesoramiento educativo de APNAVI han intervenido con los profesores del colegio para que puedan entenderla, para explicar a sus compañeros qué es ser una niña Asperger y ayudarla voluntariamente, compañeras de clase, como por ejemplo a apuntar los deberes, recordarle entregas de trabajos, meter todos los libros en la mochila, etcétera, etcétera. Y sobre todo, ahora se siente más comprendida y apoyada. ¿Con esto es suficiente? No, porque esto no es así de simple. Nuestra hija recibe todos los días clases particulares para conseguir estar al mismo ritmo de los demás, porque en clase desconecta y conecta sin darse cuenta. Es muy lenta, tiene problemas de concentración y todas las explicaciones que necesita hacen que acabe los deberes sobre las 7:30, 8 de la tarde todos los días. Gracias a esto ella va aprobando los cursos, pero nos sale muy caro porque nuestra hija no tiene tiempo para jugar como le corresponde a sus 11 años, ni para estar con su familia, relajada, ni nosotros con ella.